Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, ya el final del año está cerca y este cierre de ciclo nos invita a realizar, pues esta tradicional evaluación del desempeño económico de la República Dominicana y nos pone a reflexionar sobre nuestro comportamiento durante este año en el contexto internacional. Es un momento de reconocer nuestros logros, identificar nuevas oportunidades y corregir los errores. Nos podríamos preguntar qué debería ocurrir en nuestro país durante este año y cuáles son las tareas pendientes en materia económica. Por ejemplo, hablar de fiscalidad, deuda, presupuesto, inversiones. Y también un ingrediente importante que puede cambiar es cómo nos afectará el cambio de gobierno con Donald Trump en los Estados Unidos. Por otro lado, en el panorama internacional, hemos visto los conflictos bélicos muy avivados que han generado graves consecuencias económicas y sociales, como el desplazamiento masivo de las poblaciones, interrupciones de las cadenas de suministro internacionales y el aumento de los precios de los alimentos y la energía. Estas crisis afectan principalmente a los países en desarrollo, intensificando los desafíos económicos y humanitarios. Por otro lado, vemos que China enfrenta una desaceleración económica y redobla esfuerzos para aumentar sus exportaciones. En Estados Unidos y Europa la inflación ha disminuido, ofreciendo un escenario más favorable, especialmente en los Estados Unidos, aunque persisten algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿cuál será el impacto de las políticas de Donald Trump sobre los recortes de impuestos que podrían impulsar la demanda, pero con restricciones a las importaciones por protegerlo de los productos norteamericanos y también a la inmigración? Entonces nos preguntamos cómo influirán estas decisiones en los tipos de interés. Por otra parte, vemos que España lidera los países de Europa. Hemos visto unas navidades masivas de visitantes en España, mientras que Alemania, por ejemplo, que lideraba siempre la Unión Europea, enfrenta las consecuencias de la guerra por todo esto obviamente entre Rusia y Ucrania, por todo lo de la energía, los gasoductos y todo esto. Por otro lado, las economías emergentes pretenden aportar cerca del 40% del crecimiento global para el 2025, impulsadas por los países del Golfo, Sudeste Asiático y Sudamérica. Para analizar este programa de hoy nos acompaña el licenciado Luis Manuel Piantini, ex embajador y ex representante permanente de la República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y otras instituciones internacionales. El licenciado Piantini es economista y ha ocupado múltiples posiciones de dirección y de gerencia tanto en el país como en el extranjero, destacándose en algunas de las instituciones globales más importantes del mundo. Bienvenido, don Luis Manuel, a este programa. Qué placer tenerlo por aquí en cierre del año. Bueno, Mónica, buenos días, pueblo dominicano. El placer es mío, especialmente en un ambiente como este, prenavideño, donde ya se comienza a sentir el calor de esas navidades que no solamente es comida y bebida, sino reunión familiar, reunión con los amigos, ¿no? Intercambiar afectos, cariños, dar mucho amor. Un mundo como este, tan complicado cada vez más, el amor es una medicina para todos estos momentos que uno pasa de mucha tensión, principalmente con el tráfico, como es en este país. Por el pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga y que pasen unas navidades tranquilas. Yo creo que todos estos ciclos que marcan las sociedades, desde la prehistoria se marcan épocas, se marcan ciclos y nos sirven para los recuerdos, para organizarnos y, como le gusta siempre decir al licenciado Luis Manuel Piantini,
para organizarnos nuestras economías y también para el ahorro, ¿verdad? Que es importante. Naturalmente, porque las familias deben aprovechar, las personas en esta temporada que reciben ingresos del sector privado y de las empresas y del gobierno, para ahorrar su dinerito para el año que viene. El año que viene es un año que yo lo veo con mayor tranquilidad. No es las tensiones que había en el año pasado. El año pasado, pues, ¿te acuerdas del asalto de Hamas y a Israel? Comenzó una guerra que todavía se mantiene, pero ya más controlada. También estaba álgida la situación con Ucrania y Rusia, que todavía se mantiene. Y las elecciones en los Estados Unidos, que había mucha incredibilidad sobre qué podría suceder si los candidatos, principalmente Trump, podía aceptar los resultados si no le eran favorables. Pero bueno, ya, y no es porque yo esté con una corbata roja, que es la que usa el señor Trump. Pero está muy uniformado a los Trump, el Trump es navideño, el rojo es navideño. Tú sabes que es una característica en los Estados Unidos, casi tú ves a los demócratas, ¿no? Con sus corbatas azules. Sí, y Trump pues, se ha lucido prácticamente siempre con su corbata roja, ¿no? Pero bueno, entonces digo, hay un cambio en el panorama internacional. Hay un relajamiento con esto de Israel. Ha derrotado prácticamente a Hamas, a Hezbollah. ¿Y cómo esto ha influido incluso en lo de Siria? A Irán también, o sea, le dijo que le enseñó su fortaleza también, o sea, que fuera para que no surgiera una guerra entre los dos. Y el asunto de Assad ahora, en Siria, ¿verdad? Eso ha bajado la tensión, va a bajar la tensión, porque los elementos más extremistas de un lado, no estoy diciendo que del otro lado no haya extremistas también, pero de un lado, que es la parte de los árabes, han sido prácticamente eliminados. Entonces hay un surgimiento de los árabes moderados que podrían llevar la paz al Medio Oriente. Y eso podría ser utilizado por el presidente Trump, un tipo que le gusta resolver conflictos. Muy sagaz. Crear conflictos y resolverlos, porque él también le gusta crear los conflictos porque vive en conflicto continuo, ¿tú entiendes? Continuo. Pero puede ser, y con relación a Ucrania y Rusia, pues ahí el asunto ha sido de la capacidad, ¿no? Capacidad, naturalmente Rusia es una potencia, Ucrania es un pequeño país, y ahí pues se impone tanto la capacidad, y ahora cuando los rusos tenían problemas de hombres, ahora han tenido el apoyo de los norcoreanos. Sí. Y en contraste, entonces Biden le permitió a los ucranianos que utilizaran los cohetes de largo alcance norteamericanos. Sí. Pero ya había una agresividad externa también, fuera de los conflictos de estos dos países, cuando Corea se mete y manda soldados también. O sea, ahí se internacionaliza el conflicto más. Sale de Europa, ¿no? Y entonces por eso yo veo que un panorama es favorable ya el año que viene en términos del entorno internacional. Eso es muy importante porque República Dominicana depende totalmente su economía del sector externo. Ahora, nos acordamos. Para no entrar en el asunto de las economías, primero vamos a ver la de internacional, vamos a ver la parte y las expectativas con Trump. Vamos a ver la parte de cuáles fueron los resultados más o menos de la economía de este año. O sea, creo que vamos a lograr la meta del 5% en crecimiento del Producto Interno Bruto, que lo hemos hecho prácticamente como promedio, casi 4.8, 5 en los últimos 50 años. Que es un gran logro. Un logro significativo. Yo recuerdo que el per cápita del país era como en el año 90, aquella crisis, $900. Ya 34 años después estamos en $12,000
Wow. Per cápita. ¿Cómo se mide en términos del el PIB en términos real, en términos corrientes en dólares, entre la población, te daría eso, más o menos $12,000. Puede ser que ya crezca más con los resultados de este año, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que República Dominicana ha dado un gran salto, ¿no? Y de que se ha convertido en la séptima economía de América Latina, que es mucho decir, un pequeño país como el nuestro, ¿no? ¿Verdad? Sí. Un potencial, pero también hemos diversificado mucho la economía. O sea, no solamente nos hemos quedado en exportaciones, que no han sido muy dinámicas, como las de Costa Rica. Sí. Costa Rica en los últimos 13, 12 años ha aumentado como un 150% el valor de sus exportaciones.Nosotros no. Sí. Nosotros hemos aumentado al mes de octubre, creo que estaban dando la cifra, un 7%. Wow. En términos de valor, pero cuando tú lo deflactas con el crecimiento de los precios internacionales, tú estás hablando de un crecimiento en volumen de un 3-4%. Muy poco. Muy poco. Y ahí también es el aumento del oro, que el oro volvió otra vez a aumentar el volumen de exportación, aprovechando los buenos precios internacionales, $2,400 la onza, una cosa increíble. Sí. Y se va a mantener. Se va a mantener porque los bancos centrales están acumulando oro. Y esta lucha que hay entre la gente del BRIC y el dólar. Yo creo que con Donald Trump le va a ser más difícil ahora. Mira, esta apetencia del cambio de pagos en otra moneda internacional que no sea el dólar. Todo depende del comportamiento de la economía norteamericana. Si comienza a haber un déficit creciente, tanto en cuenta corriente, en la parte fiscal, que se reflejaría en la cuenta corriente de la balanza de pago en los Estados Unidos, eso debilitaría la posición del dólar. Lo que pasa es que ahora mismo las economías fuertes no se sabe cuál de todas está peor, ¿no? Más endeudada. Entonces la que es menos peor es la mejor. En este caso los Estados Unidos. Sí. Como tú señalabas al principio, el caso de Europa ha sido muy afectada no solamente por el conflicto entre Ucrania y Rusia, también por el desplazamiento de las exportaciones. Alemania ha sido muy golpeada por la sustitución de China como uno de los principales ahora o suplidores de vehículos a nivel mundial. Tú lo estás viendo aquí en República Dominicana. Tremendo. Entonces China está capturando un mercado que lo tenían los europeos, principalmente los alemanes. Sí. Pero fue que los europeos se lo brindaron, o la Alemania se lo brindó en bandeja de plata, por querer penetrar el mercado chino de 1.400 millones de gente, 1.300 millones de gente, le entregaba a las empresas chinas también. Primero que había una complementariedad, o sea, los chinos te permitían ingresar si también ellos eran parte de esas empresas y de esa forma te tomaban el know-how. Sí, pero también lo hicieron los Estados Unidos. ¿Eh? También lo hicieron los Estados Unidos. Bueno, y lo hicieron, y lo hizo Japón, sí. pero entonces no se llevaron de esa experiencia. Sí. Que al fin y al cabo eso le iba a afectar. Y bueno, los chinos tomaron la ventaja y ahora pues no necesitan de la tecnología occidental, vamos a decir, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas de Europa también. El grande problema es lo que tú señalas, los conflictos y la entrada de migrantes, que eso aumenta el costo de los gobiernos también. Es un problema de la deuda en Europa, sí. En Francia principalmente tiene un problema serio en términos fiscales y en términos de la deuda. Sí. Igual que los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen déficit del 7%, del 7% del Producto Interno Bruto en términos fiscales. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, esa colocación de tantos dólares en los mercados internacionales para poder financiar ese déficit que se vuelve está haciendo... Y además por los conflictos que se están dando a nivel geopolítico, está haciendo y va a hacer posiblemente que el dólar
se debilite. Eso no quiere decir que el dólar va a perder su hegemonía como moneda de transferencia en capitales. ¿Cómo respecto al euro, por ejemplo, y otras monedas, se ha fortalecido el dólar? Sí, naturalmente, porque te digo, es la menos mala de todas. Sí. Entonces, en eso es que tiene la ventaja, ¿tú me entiendes? Porque hace un año era lo Japón contrario. También tiene un problema, ¿tú entiendes? Entonces, todos los países que tienen moneda fuerte tienen problemas. Los Estados Unidos están creciendo por encima de todos ellos. Su crecimiento este año va a ser superior al 2%, que es muy importante para una economía americana. Uno dice, bueno, un 2%. Sí, pero es una economía un 2% es una economía grande, claro. ¿no? Y estamos hablando no solamente de un 2%, tal vez un 2,5%. Y la inflación la han reducido sustancialmente. Después de aquel disparate que hicieron de la expansión, con el segundo paquete, después del paquete del Trump en diciembre del 2000, ellos en febrero, con el ingreso de Biden al gobierno, hicieron un nuevo paquete de apoyo a la economía, ¿no? ¿Verdad? Y ahí comenzó a dispararse la inflación. Por falta de oferta, pero también por un exceso de la misma. De una oferta de bienes, pero un exceso de la oferta monetaria. Sí. El gobierno, el Banco Central prácticamente financió un 24% del Producto Interno Bruto de déficit de los Estados Unidos. Y eso fue lo que disparó la inflación, que decían que era una inflación provisional, una inflación transitoria. Y yo desde el primer momento digo, eso no es inflación transitoria, es una inflación provocada por una expansión enorme de la oferta monetaria. Duplicó el balance del Banco Central, un balance que había acumulado por 100 años, lo duplicó en 1 año y medio. Aunque los Estados Unidos había venido con ese método desde el 2008, cuando la crisis, que nos acordamos que también inundó el mercado de dólares versus Europa, que lo que hizo fue que recogió y le salió mejor a los Estados Unidos que a Europa. Lo que pasa es que en aquel momento la expansión que hizo el gobierno americano a través de la Reserva Federal fue a los bancos, para ayudar a los bancos. Y la clase media perdió mucho de sus viviendas, porque estaban endeudados, hubo problemas. Que se criticó mucho, y ahí es que surge esta clase que apoya a Trump, desalentada con el comportamiento. Y fue el gobierno de Obama. Mientras los canadienses le dieron el dinero a los ciudadanos o a los que tenían préstamos para pagar sus préstamos, ahí estaban ayudando a la gente endeudada y ayudaban al banco porque ayudaban también a la economía, le daban su dinero. claro. Pero aquí no, aquí se lo dieron a los bancos. Entonces, como dieron el error que habían cometido en aquel momento, ahora hicieron una transferencia más dispersa, ¿no? A toda la población, empresas pequeñas, ciudadanos, todo el mundo. Pero ahora mismo todo el mundo bailó, ¿me entiendes? Sí. En aquel momento no, en aquel momento bailaron los bancos, que eran los que estaban malos. Para que se vieran, porque aquí hubo una crisis en el 2003 que se criticó sobre la expansión que hizo el Banco Central, que yo qué, pero aquí los americanos tuvieron que expandir la base monetaria también para ayudar al sector bancario y que no se le creara una crisis sistémica de mayor envergadura. O sea que la cosa no es tan fácil, o sea, si en 2003 ponerse a escribir en un escritorio claro, que enfrentar una situación como esa, ¿tú me entiendes? Yo creo que hubiera habido un efecto dominó tremendo si no se hace lo que se hizo. Entonces, esos son situaciones, resultados, y en base a los resultados tú ves qué política tú tienes que aplicar. Entonces los americanos se dieron cuenta del problema serio que tuvieron, empobrecieron a muchas familias norteamericanas y que fue lo que dio como origen el sentimiento demócrata, vamos a decir. Anti-establishment. Y anti-globalización vamos a decir. Y bueno, la globalización, pero que se unió también las dos cosas a la vez, ¿no es? Entonces, sí. Volver al proteccionismo. Ahora cambiaron su política de expansión de la base. ¿Cuál sería? Sí, ahora cambiaron con lo de la pandemia y ahora
Trump, con lo de la pandemia. Y ahora Trump, ¿qué pasará con estas nuevas medidas que él quiere parar la migración? Que por un lado es lógico y entendible porque es lo mismo que pasa en nuestro país, que no podemos hacernos cargo de grupos poblacionales que vienen sin ninguna planificación, a los que tenemos que pagarle la seguridad social, las escuelas de los niños, los hospitales, pero también es una mano de obra que se necesita. Sí. Y con lo que él dice que va a reducir impuestos, realmente dará el resultado que Trump espera. Y si fuese así, fuese lo ideal, pero habrá que ver si dará resultado. Pero mira, Mónica, estos países desarrollados que no querían dar lecciones, pues ya no lo pueden dar, con relación a la política dominicana en términos de la migración haitiana, han tenido que enfrentar esa situación y están tomando las mismas medidas. Sí, señor. Ajá. Europa. Sí, señor. Europa también con los africanos y los árabes, sí, principalmente. Sí. Ahora posiblemente con la liberación de Siria hay un retorno de una población árabe de Europa hacia sus países. Sí. Pues la situación en Europa tampoco son tan halagueñas para ellos, ¿tú entiendes? Pero como quiera, hay un flujo siempre, porque los países desarrollados, en desarrollo, tienen una tasa de crecimiento poblacional mucho mayor que los países desarrollados. En Europa está cayendo la tasa de crecimiento relevo poblacional y la tasa de natalidad, y está cayendo en Japón. Y aquí está cayendo también, que es preocupante. Aquí está cayendo y está subiendo la de los haitianos. Lo está llenando los haitianos, ¿tú entiendes? Y ese es el problema, que culturalmente, primero es una sociedad que se mantiene, que no se une, no se junta. No es como la emigración que nosotros tuvimos de lo que llamamos cocolo, sí, los ingleses, sí, ¿no? Sí. De las islas que venían aquí, que eran también para trabajar en la parte de la caña. Y mira que era otro idioma y otra cultura, 1900, sin embargo se unía. Tú ves Samaná sí, tiene un dialecto ahí, inglés, español, ¿no? Sí. Y grandes peloteros dominicanos y sociólogos como Carlos Dores también vienen de ahí, ¿tú entiendes? Son familias que se integraron a la sociedad y tenían una cultura muy similar a nuestra. Pero esta es una cultura africana, y no, con eso yo no estoy denigrando, claro, pero es una cultura diferente a la nuestra, ¿no? Entonces, y que ellos lo han mantenido. No hablan de discriminación de raza, pero los primeros discriminadores son ellos, entre negros y morenos, no se quieren. El mulato y el negro, ahí hay una división desde que comenzó la lucha de la independencia en el 1791 en Haití. Sí. Eso no ha parado. Esa división entre ellos. Y como ellos son racistas, entonces quieren endilgarle el racismo a nosotros, cuando aquí ha habido una mezcolanza de todo y nunca hemos tenido problema de eso. O sea, Lili fue presidente del país. Claro. ¿Y de qué color era? Y el mismo Trujillo también tenía, y hasta Balaguer, claro, tenía Balaguer tiene familia también haitiana, con Heró. Sí, era familia de Lili también, ¿tú entiendes? Y emparentado con Trujillo por el casamiento con una de su familia también. Una de las primeras esposas de Trujillo también era pariente de Balaguer, ¿entiendes? Sí. Pero bueno, entonces, estábamos hablando de estos países y del problema de inmigración en Trump. Mira, Trump. El problema de Trump es que tú no sabes lo que va a hacer Trump. ¿Verdad? Él amanece hoy y eso es lo que tira. Sí, es verdad. Entonces, a él hay un economista, creo que es inglés, radicado en China, profesor inclusive allá, que es el que está influenciando mucho en algunas de las políticas del MAGA, del movimiento de Trump. Sí. Sí, que se ha apoderado del Partido Republicano. Sí. Entonces, sin haber sido republicano de entrada, auspician un mayor proteccionismo entre las economías, ¿no? Entonces, Trump cree que aumentando los aranceles, él va a detener a la economía china y va a auspiciar un crecimiento de la producción interna en los Estados Unidos. Lo que pasa es que está aislando y él cree que
manteniendo un déficit como lo están manteniendo, porque tú dijiste que los impuestos No que va a bajar, debería se supone. devolver otra vez a cesa su periodo que tenía de no aplicación. Sí, Era sí. un periodo que tenía y cesa ahora en el 2025. Y los demócratas lo que estaban viendo era cómo se iban renovaba. a aumentar estos impuestos de nuevo, y a quién sí, a quién no, y estaban en eso, pero Trump dice que no, que eso se quede igual. Entonces ahí es que se está viendo, ¿no?, el déficit, ¿no?, que no hay una compensación a través de esos impuestos sobre la renta. Entonces él lo quiere, en cierto sentido, compensar con un incremento en los aranceles. Está hablando de un 25%. Pero eso va a violar la Organización Mundial de Comercio, las normas. Va a violar los acuerdos del NAFTA, no se llama ahora NAFTA, se llama otro nombre. Cuando él mismo fue que fue durante su gobernación donde se hizo una revisión del acuerdo y se llama de otra forma, pero es el NAFTA original entre México, Canadá y los Estados Unidos. Entonces también lo va a violar. O sea que no hay una seguridad jurídica ahora en términos de acuerdos, ni el acuerdo multilateral ni de acuerdos bilaterales. Con países pequeños como nosotros, dime tú, estamos en desbandada, no sabemos cómo vamos cómo van a reaccionar nuestros principales mercados de exportación. Porque los Estados Unidos es el principal mercado de exportación, después viene Haití, Europa, pero eso es Estados Unidos. El problema con Trump es que él cree que va a aislar a China y lo que va a hacer es que le va a entregar a los chinos los mercados latinoamericanos, ¿entiendes? Porque si los americanos hacen una política de incremento de aranceles, los países afectados van a aumentar también sus aranceles, ¿no?, a los productos americanos, y le van a dar cabida y le van a abrir la puerta a los productos chinos, sí, ¿entiendes? Claro. Entonces, es un mal que le va a hacer primero, va a aumentar la inflación. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hay muchas empresas, estos son insumos de lo que dependen muchas empresas en los Estados Unidos. Va a afectar el comercio y va a afectar empresas norteamericanas. La economía norteamericana es una economía de servicio, mayormente, donde se mueve más el dinero. Entonces el comercio va a ser muy afectado también. Y lo que pasó con el acero, cuando puso los aranceles al acero, cuando él comenzó su gobierno en el 2016, ¿no? ¿Verdad? Que lo que hizo fue que afectó a la economía norteamericana. Después tuvieron que quitar eso. Y lo que quería ayudar eran las empresas domésticas de acero. Y lo que hubo fue un desabastecimiento del acero interno en los Estados Unidos. Porque las empresas que necesitaban el acero no lo conseguían. Y esas empresas no pudieron mantenerse. Me acuerdo perfectamente, pero esos son una de las gente que más los han apoyado a ellos. La gente del acero y esos agricultores. Naturalmente, porque eso es lo que quieren. Claro. Ahora, no podrá hacerse esto que él quiere del proteccionismo de manera paulatina, porque es que eso no es algo que se puede hacer de hoy para mañana, porque va a crear eso que decimos, desabastecimiento, inflación y todo esto. Pero mira, si hay un movimiento que llegó a reducir la pobreza en el mundo, fue la globalización del comercio. Sí. Impulsada por los Estados Unidos. Fueron como 600, 700 millones de personas. Bueno, tanto es así que China se montó en ese tren. A nivel mundial, desde el año 90, cuando comenzó a abrirse el comercio, 1.300 millones de pobres han salido de la pobreza en el mundo. El marxismo nunca lo logró. Sin embargo, el capitalismo, que tanto se ataca, con el libre mercado logró bajar la pobreza en el mundo. Sí. Porque hay que dejar que la gente actúe y sea creativo. Muchas veces esa creatividad no puede matar. Yo creo que esto nueva tecnología, robótica y todo eso, están alimentando un monstruo. Pero bueno, no caigamos en eso, ¿entiendes? Ahora lo que te digo es que el hombre fue creado en libertad
para nosotros, los que tenemos el cristianismo como norma de vida, al hombre fue creado en libertad y por eso es la lucha del hombre por la libertad. ¿Entiendes? Entonces, la libertad en todo. No solamente la libertad en política, es la libertad en comercio también, en economía, que tú seas libre. Entonces, una economía menos restrictiva, hay más capacidad de la población para generar productos y bienes. Por eso es que cuando se liberalizó el comercio mundial, tú ves esa expansión tan grande que hubo. Ahora, ¿qué pasó? Que los países industrializados estaban comiendo con su dama. Ellos imponían los precios de sus bienes y las materias primas eran manejadas mucho por esas grandes empresas en las bolsas. ¿Entiendes? Entonces, al liberalizarse el comercio, ya los países en desarrollo, por la mano de obra barata con relación a esas economías, muchas de las empresas se desplazaron, como pasó con China, que estábamos hablando de eso, y se desplazaron a México y se desplazaron. Entonces, esas empresas que creaban empleo en los Estados Unidos se desplazaron a esos países y se redujo el empleo. Entonces, se redujo en esos centros industriales donde también fueron afectados por la crisis bancaria. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita, la globalización, no solamente fue la crisis, la globalización también introdujo mucha pobreza a nivel de clase media en los Estados Unidos. Entonces, ya tú no tenías el sueño americano, y el americano había perdido el sentido del sueño americano, y por eso es esa posición tan negativa y esos extremos ahora que hay en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay una mitad a favor y otra mitad en contra. O sea, y son irreconciliables prácticamente en posiciones de todo, en posiciones de género, que ahora es uno de los problemas más grandes. Pues yo creo que el problema de la Kamala Harris fue uno de esos, fue consecuencia de eso, que mucha gente le cogieron miedo porque con esa apertura que hay ahora de 50 géneros, que tú no sabes quién es quién y de qué hace, hay que cogerle miedo a la gente. Pero bueno, lo que te digo es que en los Estados Unidos, pues naturalmente, desgraciadamente hay esas divisiones y dicen que hay un país y otro país. O sea, son dos países. Es peligroso, esa polarización es peligrosa. Nos vamos a la pausa, don Luis Manuel. Y me gustaría iniciar el próximo segmento hablando de esa. Sabemos que Trump cambia y que es volátil, pero él ha dicho públicamente que defenderá al pueblo dominicano. De hecho, ha señalado ya a una embajadora, una persona importante para el país, cosa que hace mucho que no teníamos un embajador radicado en el país. Eso pudiera abrirse un puente entre la República Dominicana y Estados Unidos, que hace tiempo que no lo teníamos. Nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato.